Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar, queremos recordarle a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, estamos en cuenta regresiva sobre nuestro evento, segundo Congreso Busco en Ti, acá en la ciudad de Bucaramanga, 13, 14 de abril. Tendremos también un evento para matrimonios el 12 de abril de 6 a 9, así que todos están bienvenidos. Temas a tratar aquí es identidad y propósito. Y el nombre del congreso, pues lo hemos denominado Tu propósito está en tu identidad. Así que cordialmente invitados. Toda la información está en nuestras redes sociales. Van a ser 2 días intensos hablando de lo que es identidad y propósito. Así que bueno, los esperamos, 13 y 14 de abril, Bucaramanga, Colombia. Ahora les damos la bienvenida. Doctor Molina, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, gracias, como siempre, por esta oportunidad que tenemos de estar al aire. Este programa acerca de gobierno civil bíblico. No una propuesta nuestra de ninguna manera, es una propuesta que está en la Biblia, dada por Dios, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Entonces, bienvenidos los que nos ven en directo y los que nos verán en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Como siempre, bienvenidos a nuestro querido amigo chileno que estuvo ausente unos días porque estaba de vacaciones. Bienvenido, Juan Carlos Polanco. ¿Cómo está, Pastor Ricardo? Bendiciones, Jorgito. Espero que estén bien. Sí, nuevamente juntos. Día lunes tuve la fortuna de estar la semana pasada en la costa, Cartagena, conociendo la playa colombiana. No la conocía hasta ahora. Muy, muy rica el agua. Para mí, como chileno, es inaudito el agua tibia. El agua bien cálida, bien rica. En Chile, aunque sea muy norte de Chile, no deja de ser Pacífico Sur, entonces el agua es fría. Así que se disfrutó harto en la semana pasada. Pero aquí estamos de vuelta con, con temas de contingencia, con temas del gobierno bíblico, lo que hablamos siempre con el pastor Ricardo, lo que hemos intentado, digamos, que la gente escuche, escudriñe más de la palabra de Dios para que pueda ver qué es lo que Dios tiene como para nosotros como sociedad. ¿Cierto? Como sociedad, como gobiernos, cuál es nuestro rol como ciudadanos, qué derechos tenemos, qué deberes también tenemos y todo lo que incumbe eso. Así que aquí estamos, bienvenidos de nuevo. Claro que sí, y pues una cara que ya está siendo muy conocida aquí en este programa, desde Cali, Cali B. Alba Patricia, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas bendiciones para todos. Sí, señor, aquí estamos otra vez, una vez más, que el Señor nos permite dirigirnos a ustedes para compartir y para dialogar algunos temas que son bastante desconocidos en nuestra iglesia cristiana a nivel general, pero que afortunadamente hemos encontrado que muchas personas están interesadas en descubrir, en continuar así como dijo Juan Carlos ahorita, ir escudriñando la escritura para encontrar estos temas que son esenciales para nuestra vida en sociedad, porque somos individuos sociales y conocer sobre el gobierno piadoso ha sido cada vez, se va volviendo cada vez una necesidad más inmediata de las personas al ver las consecuencias que tenemos, que sufrimos nosotros como ciudadanos, nuestras familias, las congregaciones, nuestro comercio, ¿verdad? Debido a que desconocíamos esa parte, a que no nos involucramos en el tiempo que era y que hemos permitido pues que tantas ideas del mundo permeen la iglesia y nos aparten del gobierno civil. Así que bienvenidos todos, muchas gracias. Cuando hablamos de gobierno civil, pareciera que es un tema que todo el mundo conoce, pero en realidad no es así. Y cuando hablamos de gobierno civil bíblico, pues supuestamente los cristianos deben saber cuál es la forma de gobierno civil de Dios, pero también nos damos cuenta que no es así. Sí se sabe acerca de gobierno,
pero lo que conocemos, la forma de gobierno democrática o la forma de gobierno tiránica. Y creemos que la forma de gobierno que conocemos en la iglesia o en la casa o en las empresas y en el gobierno, creemos que esa es la forma correcta. Pero realmente al analizar nos damos cuenta que estamos utilizando una forma realmente bien pagana acerca de gobierno. Bueno, pues este programa es para eso, ¿no? Para iluminar nuestro entendimiento. Pues hay dos temas que queremos tocar hoy, porque estamos hablando del marco de una república, y cuando hablamos del marco de la república, estamos hablando del último tema que es, la semana pasada estuvimos hablando acerca de el mercado libre, comercio libre, pero ya hablamos de esto y nos falta hablar de la elección de representantes, que sería el último eslabón, el último fundamento o el último, ¿cómo diríamos? Columna de la República, la última columna de la República, la elección de representantes. Pero hay un tema que Alba me habló esta semana que me parece muy relevante también, que podemos hablar un poquito de eso antes de la elección de representantes, y es lo que el gobierno presente pretende hacer, quiere firmar un convenio para que 800 iglesias puedan contratar con el Estado. Y Mm. el tema aquí dice, aunque no paguen impuestos. Entonces, pues este es un tema muy interesante porque está emocionando a mucha gente. O sea, ¿qué convenio puede hacer la iglesia con el Estado? Convenio para contratar. Eso a mí Eso me no, suena está peligroso. buscando es coartar eso. Me suena, Pedro el que está buscando. me suena. Ahí está hablando Jorgito. Estamos oyendo, Jorge. Estamos oyendo tu conversación. Eh, Contratar con el gobierno. Vamos a hablar un poquito sobre esto, Alba, si tienes ahí tú la información clara del mensaje que me enviaste. Ok, vamos a iniciar dándole una leída como al titular, bueno, a la información inicial de la noticia. Dice, Gobierno Petro firmará convenio para que 800 iglesias, me imagino que se refiere a denominaciones o congregaciones, puedan contratar con el Estado aunque no paguen impuestos. Bueno, luego de perder apoyo a sus reformas sociales en el Congreso, el vínculo entre el gobierno y algunas iglesias generaría controversia. Conoció este periódico de aquí de Colombia famoso, este acuerdo les permitiría contratar libremente con el Estado en asuntos educativos, pedagógicos y de asistencia social a poblaciones vulnerables. Lo anterior, ¿qué pasa con mi computadora? Lo anterior, a pesar de que esas instituciones no pagan impuestos. Ahí sí me gustaría que alguno de ustedes, no sé si el doctor Ricardo tenga más información, porque dicen que a pesar de que no pagan impuestos, o sea, si ese es un requisito para contratar con el Estado, no lo tengo muy claro. Pero en todo caso, ese sería como el enfoque, ¿no? Del acuerdo. Eh, eh, Contratar para educación, para asistencia social y para las poblaciones vulnerables. Pero yo me imagino que muchos pastores estarán haciendo fiesta porque dice, wow, el gobierno abrió un espacio para que la iglesia pueda trabajar, contratar, manejar dineros. Pero cuando esto se abre la mente para aceptar esta propuesta, pues lo que estamos haciendo es actuando en contra de lo que la Biblia enseña, porque el gobierno y la iglesia son agencias totalmente separadas, con funciones totalmente separadas. La iglesia no ha sido creada para manejar dinero del gobierno,
para manejar dinero del impuesto de los ciudadanos. Ese no es el trabajo de la iglesia. Y si las iglesias contratan con el gobierno, mi querido Juan Carlos, yo ya, yo ya veo las noticias acerca de lo que hablan de corrupción, noticias de que tal iglesia se robó esto, que tal iglesia no dio la educación que debería dar, que hizo con el gobierno. Yo me imagino todos los titulares de los periódicos amarillistas, sobre todo, eh, tratando de ensuciar a la iglesia. Claro, esto tiene una historia también, que yo les puedo decir ahorita de dónde viene esto, pero Juan Carlos, tus pensamientos. Sí, no, estaba pensando exactamente lo mismo. Yo creo que el tema de los impuestos, aunque sí es un tema de conversación, para lo que nosotros estamos profundizando acá, pasaría a segundo plano. No es algo, digamos, que aunque sí haya que hablarlo, sacar el tema, yo creo que lo importante acá es lo que está hablando usted, Pastor, el tema imagínense en estos momentos cuántas iglesias que son desviadas, iglesias corruptas, estarán preparando ahora mismo a sus feligreses, a sus fieles, lo están preparando como asistente social, todo, porque van a contratar con el gobierno y mientras más personas tengan yendo a lugares vulnerables, todo eso, quizás más plata les va a llegar. Imagínense el negocio que se va a hacer. Entonces, es algo en lo que nosotros como cristianos, y también yo leí ahí en el informe que decía que esto puede ser. Ahí en una frase decía, puede ser una estrategia del mandatario de Petro para acercarse más a los partidos políticos conservadores. El MIRA, el Partido Conservador, Colombia Justa Libre. Entonces, ¿de qué manera estarán viendo los representantes políticos que son la cara de la iglesia, podríamos decirlo, gente cristiana, todo, ante este tipo de medidas? ¿Estarán celebrándola? ¿Estarán aborreciéndola? ¿Qué estarán planeando? Si están felices o están tristes, o están enojados o están frustrados, o ven una oportunidad o no ven nada. Entonces, toca estar cuidadoso porque, como usted dice, Pastor, esto es una mezcla que se va a prestar para corrupción a diestra y siniestra, y puede corromper a esta gente que hasta el momento no es corrupta, que si tú le das poder a personas, se van a corromper. Hubo un acuerdo que se hizo con este hombre dice que es pastor de Cúcuta, de apellido Sade, no me acuerdo el nombre cuál es, Enrique, Mauricio, no me acuerdo. Él, pues él es un defensor número uno de Petro, hace parte de un grupito especial. Cuando Petro estaban eligiendo quién iba a ser presidente, vicepresidente y todo esto, él fue parte de esos cinco que estaban eligiendo y ganó pues Petro y ganó Francia. Pero él estaba allí. Es un hombre que dice que es pastor en Cúcuta y él ha hecho un acuerdo, pues como trabaja con Petro, el gobierno ha hecho un acuerdo con él. Una noticia el año pasado de él con otras ocho denominaciones haciendo un acuerdo con el gobierno de trabajar juntos. Ahora, esta noticia pues viene de allí, porque él es el que está moviendo esa idea de que la iglesia contrate con el gobierno y el gobierno está concediendo esa, esa puerta, esa oportunidad, porque pues este hombre sabe, ha estado pues muy cerca, apoya 100% a Petro, es un hombre comunista, es un pastor comunista, 100%, lo ha demostrado públicamente. O sea, aquí no hay nada, no estoy diciendo nada raro. Él es un hombre público, lo ha dicho, lo ha expresado sus ideas. eh, y él es el que está detrás de todo esto tratando de involucrar a la iglesia con el gobierno para obtener ciertos beneficios. Pues bueno, nosotros aquí desde el punto de vista bíblico, desde el punto de la visión clara que tenemos bíblica de gobierno civil de la República, pues estamos en contra de esto, de estas iniciativas, porque
Pues la iglesia no ha sido diseñada para eso. Y cuando la iglesia se envuelve con el gobierno, mi mente se va allá a la época de la Inquisición, mi mente se va allá a las épocas antiguas, donde la iglesia era parte del Estado y comenzaba a gobernar y a tomar decisiones civiles en nombre del Estado, y por esa razón la iglesia cometió tantos abusos durante ese tiempo donde estaba esa mezcla, y la misma iglesia, hablando de la iglesia católica, pues elegía a los reyes y hacía acuerdos entre ellos para tener el poder absoluto dentro de algunos países. Pues bueno, esa es la noticia que está, y creo que podemos ahondar un poco más adelante acerca de esto, pero quería tocarlo porque pues es algo que no está dentro del marco de un gobierno civil. La iglesia, como les dije, tiene un rol, una responsabilidad clara y definida, el gobierno también. La iglesia está para inspirar, la iglesia está para entrenar la conciencia de los individuos, la iglesia está para evangelizar, para discipular. La iglesia no está llamada a gobernar, que esa es una mentalidad incorrecta que tienen muchos pastores hoy en día. Yo les he escuchado. Dice, muchos predican con mucha autoridad, la iglesia ha sido llamada a gobernar. No, la iglesia no ha sido llamada a gobernar, para nada. Entonces, pues con esa mentalidad equivocada es donde estas iniciativas pues toman fuerza. Espero que pues los pastores, porque la mayoría de iglesias que están involucradas en esto pues son iglesias independientes, son otras iglesias que no están muy fuertes dentro del país, pero que se vuelven protagonistas en los asuntos sociales al aceptar esta propuesta del gobierno. ¿Alguien más de ustedes quiere decir algo al respecto? Si no, Alba. Hay, sí, hay otra parte aquí del documento pues, que está circulando acerca de algunas iglesias que ya en el 2023 firmaron unos convenios con el Ministerio del Interior, como la Iglesia de Dios Ministerial, pues que no es cristiana. Eh, También hablan de el Centro Cristiano Empresarial Fe en Acción, que es del concejal de Bogotá, esa es del liderado por Andrés Barrios del Centro Democrático de Bogotá, la Iglesia Apostólica Anglicana, la Católica Anglicana, el Centro Mundial de Avivamiento, bueno, y otras. Y hablan también pues de algunos personajes, pastores que ya tienen contratos en este momento, que están trabajando en ellos, contratos con el Estado. Entonces, pues sí, es triste. Dice que posterior a la declaración y el acuerdo celebrado entre el Ministerio y las iglesias, la doctora Lorena Ríos, representante de Colombia Justa Libres, y Ana Paola Agudelo del Mira anunciaron su apoyo a la reforma pensional del gobierno. Entonces, pues ahí va, es como una mezcla de los intereses que tiene el gobierno por jalar votos del Congreso, y entonces les da lo que ellos creen que necesita la iglesia. Y así es como vendemos la fe y vendemos la conciencia al mejor postor, sin pensar en las consecuencias que luego tendremos. Claro, el gobierno concede privilegios, pero no gratis. Los concede con la idea de que estos partidos o estas iglesias apoyen sus propuestas. Bueno, pero no está pasando eso, ¿no? Hay una mezcla ahí toda rara, y lastimosamente los representantes cristianos también pues están medio desubicados con sus ideas y van de aquí para allá y de acá para allá. Bueno, hablaremos de eso, de ese punto más adelante, porque eso va a seguir. Eso va a seguir, ya se ha anunciado, lo acabo de leer Alba. Ahora viene esta propuesta del gobierno, y pues vamos a tener mucho que hablar e iluminar el entendimiento de la gente con respecto a esto, que eso no trae nada de bueno, nada positivo, ni para la iglesia, ni para el país. Muy bien, hablamos entonces ahorita de la elección de representantes. Les recuerdo pues que hemos estado hablando de varias cosas.
hemos estado hablando de la descentralización del poder, hemos estado hablando de qué es constitucionalismo, hemos estado hablando sobre la separación de poderes, del juicio imparcial por jurado, del control civil de las fuerzas militares, del libre comercio, y ahora pues hablaremos entonces de esta columna importante de la República, que es la elección de representantes. Entonces, con eso en la mente, pues abrimos el tema, porque pues la idea, si alguno de ustedes tiene la diapositiva para que lo pongan, para que la gente vea, les agradezco. Yo la tengo, pero no la puedo poner porque la tengo en el laptop y no la tengo aquí en el celular, no puedo colocarla. Si alguno tiene la diapositiva de esa parte de la elección de representantes, puede colocarla, por favor. Pero la Yo lo idea único, de esto es... ¿Ah? no, perdón, yo ¿No la tiene? lo único que tengo es una dispositiva con el dibujito, con los pilares que estuvimos hablando con. Listo. Eso es importante para que la gente pueda mirar lo que estamos hablando. Pues hoy terminamos esa parte de la parte externa, porque pues también tenemos que hablar de la parte interna del poder. Esa es, esa es. Entonces, pues ahí están, esas son las columnas, ¿no? Las columnas de una república constitucional, cristiana, Esta última república representación. constitucional cristiana federal. Muy bien. Descentralización, constitución, separación de poderes, juicio por jurado, control civil militar, legislatura bicameral, que lo que estuvimos hablando ahí fue más sobre el libre comercio. Y hoy hablaremos de representación, o sea, elegir representantes. ¿Por qué en la República es tan importante elegir representantes? ¿Cuál diferencia hay en la elección de representantes de democracia? Porque ahí es donde viene un poquito la confusión, porque pues hay que elegir. ¿Y cómo se elige? Porque ese es el dilema de la mayoría de los países del mundo, pues lo eligen de una forma democrática. Se eligen representantes de una forma democrática en donde la mayoría es la que elige a quien considera debe de representarlo en el gobierno. La república funciona más o menos de esa forma también, en donde hay elección popular, donde se elige representante, la gente elige. El asunto está aquí, clave. El asunto es, se elige, el pueblo es el que elige, por supuesto, y elige personas que están obligados a rendir cuentas a quienes los eligieron, porque aquí está el asunto, que el pueblo elige sus representantes, pero cuando elige el representante, ya el representante, al tener el poder a ser elegido, cree que tiene todo el poder, cree que está sobre el pueblo y que el pueblo tiene que hacer lo que él diga. Y entonces comienzan a tener unas actitudes y comienzan a tener, se llama abuso de poder, porque comienzan a actuar en contra mismo de aquellos que los han elegido sin importarle. Entonces, pues la idea es que el pueblo elija, pero que esos representantes sepan que tienen que rendir cuentas a los que lo eligieron. Mira, en el tiempo de elección, uno puede fácilmente hablar con los candidatos. Van a la casa de uno, en fin, si uno los llama, le contesta. Pero cuando son elegidos, olvídate, hasta ahí El llegó. teléfono cambia. Bueno, Dale, bueno Alba, hablemos de eso. yo quisiera comenzar leyendo esta porción del libro del Deuteronomio, donde nos dice el Señor cómo es que debemos elegir primero. Entonces dice en el versículo número 13. Bueno, en el 12 pregunta a Moisés, ¿no? ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Porque él estaba intentando hacer el gobierno de esa nación tan grande, pues al estilo que él conocía, él no conocía sino el modelo egipcio, no conocía más. Bueno, y viene su suegro y le da unas instrucciones, entonces él les dice al pueblo, dadme de entre vosotros, o sea, escojan entre ustedes mismos, de vuestras tribus, hombres sabios, primera característica, entendidos, segunda, y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes.
Entonces, primera lección de aquí, de la palabra de Dios, ¿qué clase de personas debemos elegir? ¿Cuáles son esos requisitos que ellos deben eh, tener, cumplir, para que nosotros los escojamos de entre el pueblo? Entonces dice, hombres sabios, alguien que tiene sabiduría, es alguien que controla su temperamento, que tiene un carácter eh, procedente y concurrente con la palabra de Dios. Entendido es que no es una persona que se está inventando, sino que sabe que ha sido estudiado, versado en el tema, y experto, que no es un neófito, que es una persona que preferiblemente tiene una hoja de vida que demuestra que está capacitado para ese cargo. Y muchas veces eso no pasa entre nuestros elegidos. Sus comentarios, doctor Murillo. Bueno, ¿qué hacemos? En Colombia hay como 15 millones de cristianos. 15 millones de cristianos que entendieran que vamos a elegir nuestros representantes, elegirían personas con ese perfil que la Biblia está describiendo aquí en Deuteronomio. Pero los cristianos no eligen individuos con ese perfil, no les importa. Lo que les importa solamente son algunos beneficios, como lo que está pasando con ese acuerdo iglesia-estado ahora mismo. O sea, la gente no le importa sostener su libertad, sostener sus principios, sino que está pensando en los beneficios que puede tener. Y entonces escogen gente y le dicen, ¿qué me da? ¿Qué me da? Y yo voto por usted. Yo ya tuve esa experiencia ahora que corrí para el Senado. Corrí para el Senado, la gente me llamaba y me decía, mándeme tanto dinero, tantos millones, y yo lo apoyo. Mándeme sillas, mándeme piano, mándeme cosas. Me pedían cosas y si yo les daría cosas, supuestamente ellos me apoyarían a mí. Pero eso es el común denominador. La gente entonces no le importa el perfil, el individuo, le importa es qué puede obtener durante las elecciones, que tristemente se han caído en ese hueco, en ese hoyo profundo, en donde la gente dice, las elecciones son para conseguir cosas, para ganarme unos pesos o para conseguir cosas para la iglesia. Aquí estamos hablando de la iglesia. La iglesia debe elegir personas, los cristianos deben elegir personas que representen sus pensamientos y sus pensamientos pues son los pensamientos bíblicos de la Biblia. ¿Qué piensas tú, Juan, al respecto? Perdón. Sí, completamente de acuerdo. Nosotros los cristianos hemos dejado votado este rol. Hay un evidencia geográfica bueno, también está en las cartas de Pablo, el, Erasto, que fue un hombre cristiano, que fue elegido para ser el tesorero de la ciudad de Corintios. Y hay evidencia histórica, su nombre está en un tallado donde lo están honrando porque fue un servidor público de excelencia, fue honrado el hombre, nunca hizo nada, o sea, nunca robó, siempre administró bien los recursos y todo eso. Entonces, esa es la clara evidencia de que nosotros los cristianos debemos, votar, ser responsable y votar gente buena, y lo otro, involucrarnos en el mundo político. Usted, pastor, decía que la iglesia no debe gobernar, completamente de acuerdo, pero sí la iglesia debe formar a los que van Gobernantes, a claro. los que van a gobernar en sí. Entonces, nosotros como iglesia hemos caído en el jueguito vil, en el jueguito corrupto de no votar a tal persona porque no importa que sea cristiano, es porque es de derechas o es de izquierdas o no me quiere dar tal bono o si hace esto va a cerrar tal ley o la va a aplicar tal ley. Entonces, por eso no voto por esta persona. Prefiero que el mal siga a que esta persona que no pienso como él se ponga, aunque sea un cristiano de buen testimonio. Entonces, nosotros los cristianos debemos apropiarnos más de esto que nos pertenece. Ojo, no es algo que no es algo que nosotros debemos quitarle al enemigo, debemos recuperarlo porque es nuestro. Y se nos ha sido arrebatado.
esta autoridad, digamos, de tener voz, de tener voz y tener un voto sabio, porque voto sabio no tenemos. Hoy en día la iglesia cristiana evangélica, aunque sea una institución de células, de que cada iglesia se manda, tiene su digamos, su gobierno, su estructura celular en cada, hoy en día nos hemos convertido en algo que un obispo de alto rango puede decir voten por tal persona y hay millones o miles de personas que lo van a seguir ciegamente y van a votar por él sin decir ni un pero. Entonces nosotros los cristianos debemos tener conciencia, ser entendidos, como dice también ahí también el versículo, digamos, de pensar a quién vamos a meter, estudiarlo, ver qué tipo de conductas tiene, con quién se junta. Dime con quién andas y yo te diré quién es lo que eres, ¿cierto? No podemos confiar en una persona que eh, eh, se junta con corruptos, se junta con gente comunista, se junta con personas que quieren que el gobierno crezca y crezca y crezca y se apodere de todos nuestros derechos. Si yo veo que un cristiano, un disque evangélico, está de la mano de Petro, digamos, y apoyándolo ciegamente, yo tengo que dudar. O sea, no tengo que aplicar la Biblia porque digamos, la vara que me mide no es ese pastor, sino es la Biblia. Entonces yo tengo que a través de la palabra de Dios ver si este hombre está bien o está mal y si decido hacerle caso o no hacerle caso en sí, o mantenerme fiel en mi conciencia o hacer lo que es fácil y irme con el rebaño que es fácil de guiar para allá, por acá, por todos lados, y ir por donde ellos quieren, ser de esta masa útil, de estos tontos útiles, como le dicen ahora. Entonces sí debemos ser bien cuidadosos a la hora de elegir líderes. Es una responsabilidad que tenemos muy importante. Ya puedes quitar la diapositiva, Juan. Bueno, hablemos un poquito de cómo elegimos entonces estos representantes, porque pues Alba ya colocó ahí el pasaje bíblico muy claro, de que hay un perfil, que hay unos puntos importantes que la gente debe tener en cuenta para escoger aquellos que van a gobernar. O sea, si nosotros tenemos gobernantes malos ahorita mismo, es porque no tenemos claridad de cuál es el perfil de un candidato cristiano. No lo tenemos claridad. Y hemos elegido personas que aún están en contra de la Biblia. Gente que pertenecen a sectas, gente que tiene filosofías totalmente fuera de la idea correcta de Dios. Entonces, hablemos un poquito de eso, Alba. Hablemos pues ahí están los principios de la Biblia, de elección, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr nosotros en la República elegir gente que realmente me represente? Dale, Alba. Bueno, en primera instancia, pues ya lo mencionamos hace un momento, la iglesia tiene la oportunidad y la responsabilidad de formar estos representantes, de formar estos gobernantes. Así que debemos comenzar por nuestros grupos más pequeños, o sea, podemos comenzar votando a nuestros representantes de las juntas administradoras locales, que son aquellas personas que nosotros podemos conocer, que tenemos más a la mano, porque estos son los que se van a preparar para luego ir al consejo de la ciudad, ¿cierto? O a las alcaldías. Y estas son las personas que se pueden ir promoviendo, pero tenemos que comenzar por, por esto, por las personas que conocemos alrededor, por postular primero, animar personas que tengan estas características bíblicas, o como dice en el Éxodo, hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, dice, para ponerlos por ejemplo, o sea, conocer estas personas dentro del pueblo y animarlos y apoyarlos, porque no solamente necesitamos el candidato, sino todo un equipo de personas que rodean a este candidato para poderlo ubicar inicialmente en esos puestos que están más a nuestra mano, que sería comenzando
juntas administradoras locales que están en nuestros barrios, alrededor de las congregaciones, ve que nosotros podemos apoyar a estas personas. Y así poco a poco ir impulsando luego a estas personas a los cargos más locales, regionales y nacionales. Claro, nosotros comenzamos con el ser presidente de una junta de acción comunal, ¿no? Luego siguen los ediles, luego sigue consejo, luego sigue alcaldías, luego asamblea, gobernación, congreso y presidencia. Yo creo que esa es una estrategia muy buena que la iglesia que está metida allá en los barrios, que está metida con el pueblo, porque la iglesia está metida con el pueblo, están allá, en esos lugares, lugares donde nadie entra a veces, lugares delicados, peligrosos, en todas partes de la iglesia debería ser mucho más participativa en los asuntos sociales de su barrio. Y los pastores deberían inspirar a los miembros de la iglesia para que hagan parte de esas juntas de acción comunal, de esas elecciones de diles que tienen que ver con las comunas, pero impulsarlos para que allí a ese nivel pequeño, puedan aplicar los principios del reino de Dios. O sea, gente que entienda. Entonces eso significa que la iglesia debe de añadir un tema más al currículum que tiene y es añadir el currículum de gobierno civil bíblico. Entrenar gente para que comience a gobernar en esos lugares de influencia pequeños, para luego pues poder crecer e ir llegando a los lugares pues de mayor influencia como alcaldías, consejo, asamblea, lo que sea. Pero esta parte de elección, nosotros queremos hacer conciencia a los cristianos que es demasiado importante que los cristianos retomen la idea de participar, una, votando, y dos, eligiendo bien por quién se vota. Hay una situación muy interesante. Hay un hombre que yo conozco que él siempre decía, no estaremos de acuerdo hasta que todos estemos de acuerdo. Porque en la República, cuando se elige, no se elige lo que la mayoría quiere, sino que se elige lo que realmente va en concordancia con los principios del reino de Dios. Si alguien no está en concordancia con los principios de Dios, no podemos elegirlo. Si alguien no entiende y no conoce el carácter de Dios, no podemos elegirlo para que nos represente. Si alguien no tiene una familia como Dios lo tiene planeado, no podemos elegirlo. Creo que nos toca ser un poquito más exigentes en ese proceso de escogencia de los líderes que nos van a, por quienes vamos a votar. Escoger gente bien, dos, y entrenar. ¿Qué piensas, Carlos, de eso? Juan Carlos o Alba. Perdón, los botones se me enredan. Ah, Sí, hay una estrategia que nosotros no hemos adoptado, que es la de ir y volver a, podríamos decirlo, a hacer un trabajo de re-evangelización en la misma iglesia, porque nosotros hemos estado muy afanados, digamos, intentando evangelizar al petrista, al de izquierda, hacerlo convencer y todo eso, y puede que sí, es una pelea válida completamente. Nosotros debemos llegar hacia allá. Pero dentro de la iglesia hay personas que están pensando pensando de manera errada, completamente. Están convencidos de que el gobierno debe cumplir un rol más allá del que debe cumplir y votan por personas que predican ese tipo de políticas, digamos. Entonces, nuestro rol principal es hablarle a la iglesia, hacer un trabajo de, nosotros debemos ser activos a desafiar al cristiano, al que cree en Dios,
sea un cristiano a medias, un cristiano, una persona que cree en Dios, que tenga temor de Dios, o al menos que él crea que tiene temor de Dios, y mostrarle qué es lo que Dios quiere para el gobierno civil. Y si ya la persona no nos cree, ya que se pelee con Dios, nosotros ya le mostramos a lo que dice la palabra de Dios. Pero yo creo que podríamos ganar más gente, podríamos hacer un trabajo mucho más eficiente y rápido, yendo a las iglesias y yendo a hablar con el petrista y convencer a las personas al ateo, que al abortista, que a un montón de personas, no. Debemos convencer a la iglesia, unificar a la iglesia en sí. Y no me refiero a unificarla en una sola mega institución como la iglesia católica, me refiero a que todos tengamos el mismo sentir, porque nosotros somos el único ejército que nos matamos entre nosotros mismos. Entonces, debemos avanzar en un mismo sentido, en un mismo yugo, podríamos de decirlo, y que si el día de mañana yo estoy, yo estoy luchando por un derecho, podríamos decirlo, que es esencial para mí, en vez de sentir miedo por la iglesia que vaya a votar a favor del enemigo, sienta protección, me sienta seguro sabiendo que la iglesia está haciendo un buen trabajo apoyando en defender mis derechos fundamentales. Entonces, esa es, yo creo que el arco, la flecha que debemos apuntar nosotros hacia la misma iglesia. Claro, a mí una amiga mía abogada me decía, Pastor Ricardo, tenemos que evangelizar la iglesia. Y yo, ¿cómo evangelizar la iglesia? Pero yo hablaba evangelizarla enseñándole acerca de gobierno, porque la iglesia no se hace, y entonces me parecía como extraño eso, evangelizar la iglesia. Pues sí, yo creo que sí, nos toca 15 millones de personas evangélicas con un entendimiento correcto pueden hacer mucho, Alba. Tu pensamiento final y terminamos. Sí, total. 15 millones de personas podemos elegir un presidente en este país. Entonces, nos espera una tarea bien ardua. No, quería comentarles, hay un librito, un resumen muy pequeñito, muy bien hecho de En busca de la República Hebrea. Yo se lo recomiendo a todos los nuevos que no se atreven a leer estos libros gordos. Este librito es un buen compendio en el que pueden encontrar esas características, y aquí encontré que algunas características de un ciudadano virtuoso que puede ser eh, candidato, dice, tendrá preocupación por el bien común en vez de pensar solo en sus propios intereses, participará vigorosamente en el gobierno local, regional y nacional, y procurará corregir la conducta errada de los oficiales públicos. Si es necesario, arriesgará su vida, fortuna y honor por su país, cumplirá con sus responsabilidades y obligaciones y tendrá buena conducta tanto en lo privado como en lo público. Entonces, no, Wow. ese mi comentario final acerca de cómo encontrar personas virtuosas que podamos elegir. Muy bien, muchas gracias, Alba, muchas gracias, Juan. El próximo miércoles hablemos un poco acerca de la iglesia y Estado para aprovechar esto que está ahí en las noticias sobre la propuesta del gobierno de hacer un acuerdo con la iglesia para contratar. Entonces, preparemos tema para el miércoles acerca de iglesia y Estado. ¿Por qué no pueden estar juntas? ¿Cuál es el problema si trabajan de esa forma? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos.